En 2009 un hombre miró su cuenta bancaria y vio $8,000 millones que no existían. Horas después, Wall Street ardía. Un fraude que cambiaría la vida de miles. Allen Stanford fue condenado a 110 años de prisión. ¿Cómo un hombre de negocios se convirtió en el rey de un sistema que no existía? La promesa era clara, rendimientos de 12% mensuales. Pero detrás de esa apariencia brillante se ocultaba una trampa. Stanford no solo engañó a 30,000 inversores, sino que construyó un mundo de ilusiones. La caída no fue un accidente. Fue la consecuencia de un sistema que se desplomó bajo su propio peso. La historia de cómo un fraude de $8,000 millones se convirtió en la mayor estafa de la historia financiera. Al final vas a entender cómo la SEC lo investigó 5 veces sin ver nada, pero primero hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. Fue allí donde Stanford construyó su imperio. Durante 2 décadas convenció a miles de inversores de que sus promesas eran seguras. ¿Cómo logró mantenerlo tanto tiempo? La respuesta está en un sistema que nadie vio venir. Mientras otros decían que era imposible, él lo hacía. La clave no estaba en los números, sino en la forma en que los manipulaba. ¿Qué pasó exactamente en esa habitación? La verdad se revelará en los próximos minutos. Allen Stanford no nació en el mundo del fraude. En los años 80, era un hombre de negocios respetado, con una visión de crear un banco que ofreciera rendimientos altos y seguros. En 1996, fundó el Banco de Antigua, una institución que prometía rendimientos del 8% anual, atractiva para inversores en busca de ganancias seguras. Con el tiempo, el banco se convirtió en un referente en el mundo financiero, atrayendo a miles de inversores. La confianza en la institución crecía, no solo por sus cifras, sino también por su reputación. Stanford era visto como un hombre de acción, un empresario que entendía las necesidades de las personas que buscaban un lugar seguro para invertir. Su enfoque era claro, ofrecer resultados sin riesgos. A medida que el Banco de Antigua se consolidaba, Stanford no solo construía un negocio, sino también una imagen de éxito. La gente lo admiraba, lo imitaba, lo seguía, pero en la base de esa visión de prosperidad, algo comenzaba a moverse. Aunque la operación parecía sólida, en los años previos a 2009, ya se habían sembrado las semillas de un fraude que tarde o temprano florecería. Mientras el banco crecía, Stanford comenzó a tomar decisiones que no encajaban con las normas de una institución financiera tradicional. Pronto, la diferencia entre su visión y la realidad se haría evidente. La confianza de los inversores se basaba en una promesa que en un futuro cercano se revelaría como una ilusión. La historia no era solo sobre un banco, sino sobre cómo una visión de éxito se convirtió en una trampa. La pregunta era, ¿cómo un hombre que logró tanto terminó perdiendo todo? La respuesta estaba escrita en los años que precedieron al colapso. A medida que el Banco de Antigua crecía, también lo hacía el fraude. Allen Stanford usaba los fondos de los inversores para pagar a otros, creando una ilusión de solvencia. Para 2008, el fraude había alcanzado una escala inimaginable. 30,000 inversores habían invertido miles de millones en un banco que en realidad no existía. La SEC investigó 5 veces, pero cada vez se encontró con documentos falsos, cuentas en el extranjero y una red de complicidades que cubrían cada paso. La ilusión se mantuvo intacta durante años, pero detrás de esa fachada se ocultaba una trama compleja y peligrosa. Stanford no solo engañaba a los inversores, sino que también manipulaba los sistemas financieros internacionales para ocultar sus movimientos. En cada transacción, en cada promesa, se encontraba una capa de mentiras bien calculadas. Los bancos de otros países se convirtieron en refugios para sus cuentas, mientras que los inversores seguían depositando dinero sin darse cuenta de lo que estaban perdiendo. La red se expandía, pero también se hacía más frágil. La SEC no solo buscaba pruebas, sino también la verdad. Sin embargo, cada vez que se acercaban a la verdad, Stanford los alejaba con más falsificaciones. El sistema se desmoronaba, pero el fraude seguía en marcha. En 2009 la situación ya no podía ocultarse. La presión aumentaba y con ella la evidencia. La verdad saldría a la luz, pero no antes de que miles de personas se hubieran visto afectadas. La red se deshizo. Pero el daño ya estaba hecho. La historia de Allen Stanford no terminó en la cárcel, sino en el corazón de quienes confiaron en él. El fraude fue descubierto cuando un investigador encontró inconsistencias en las cuentas del Banco de Antigua. Las investigaciones revelaron que Stanford había usado los fondos para vivir en lujos, comprar yates y financiar su estilo de vida. En 2009, fue arrestado y condenado a 110 años de prisión. Para los inversores, el daño era irreversible. Muchos se quedaron sin sus ahorros, destruyendo vidas y familias. La caída de Allen Stanford no fue solo una caída financiera, sino un colapso humano. Cientos de personas perdieron lo que habían ahorrado para la educación de sus hijos, para el futuro de sus familias. Muchos se vieron obligados a vender sus casas, a dejar sus trabajos, a abandonar sus comunidades. El sistema legal se movió con lentitud, pero finalmente respondió. Stanford fue condenado a 110 años de prisión, una sentencia que simbolizó el fin de su impunidad. Sin embargo, el castigo no fue suficiente para reparar lo que se había roto. Las vidas afectadas no volvieron a la normalidad.
Algunos se hundieron en la depresión, otros en la deuda y otros en la pérdida total de confianza en el sistema. La historia de Stanford no se terminó en la cárcel. Su legado se sigue sintiendo en las familias que perdieron todo. La justicia tardó en actuar, pero cuando lo hizo no hubo escapatoria. La verdad salió a la luz, pero el daño ya estaba hecho. La caída no fue solo de un hombre, sino de un sistema que permitió que sufra. La lección es clara: la confianza no se puede comprar, ni los sueños se pueden construir sobre mentiras. La historia de Allen Stanford es un recordatorio de que detrás de cada fraude hay personas reales, con nombres, con familias, con vidas que se rompen. Este caso nos enseña que el engaño puede durar décadas si no hay supervisión. Allen Stanford manipuló a miles de inversores durante más de una década. Sus esquemas financieros se construyeron con promesas de rendimientos astronómicos. La confianza se convirtió en una herramienta para ocultar el fraude. Nadie sospechó que los millones invertidos se habían convertido en una trampa. Hasta que la evidencia salió a la luz, la caída fue brutal. Stanford fue condenado a 110 años de prisión, pero la lección no se queda solo en su destino. En el próximo video descubrirás cómo un hombre logró robar unos $000 millones en solo 6 meses. La historia no termina aquí. La verdad sigue esperando ser revelada. En el próximo video descubrirás cómo un hombre logró robar unos $000 millones en solo 6 meses. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.